Me llamo Linda Luz y soy de Francia, pero de origen sefardí, de Túnez. Primero empecé en mis estudios de español, y lo que me llamó la atención es que durante el curso no nos explicaron lo que pasó con los judíos de España después de la expulsión. Nos dijeron hacia dónde se fueron y luego ya fue como si... Y los problemas que tuvieron los otros después los que se quedaron en España con la Inquisición. Pero no supimos nada de la vida después de los lugares a donde fueron, cómo vivieron después, y nada, el vacío completo. Es decir que, entonces un día me pregunté y empecé a investigar y descubrí, al oír hablar una persona en una sinagoga, en una boda, una persona, y le pregunté, ¿qué idioma es eso? Y me dijo, es español de Turquía. Tenía 16 años. Eso fue antes de los estudios de la universidad, claro. Y esto me llamó la atención y pasó tiempo, pero les dije, pero hay algo de español dentro, ¿no? Es curioso, es un acento diferente. Y luego ya me enteré, investigué y encontré la música sefardí. La encontré porque al mismo tiempo soy profesora de español en un instituto en Francia y llevé a mis alumnos de viaje por España, por Córdoba, por Granada y todo esto, ¿no? Sevilla. Les hice descubrir la música sefardí, pero al mismo tiempo trabajaba el idioma español a través de las canciones, porque estaba convencida de que era un muy buen método para aprender un idioma, porque gracias a eso pues mejoran la pronunciación, la fluidez, el acento y se divierten al mismo tiempo cuando una vez pasado el miedo de ponerse delante de los otros, ¿no? Y se aceptan más y aceptan más a los otros. Entonces trabajé todo la música sefardí, trabajamos sobre la convivencia de las de las 4 culturas, porque yo añadí también la cultura gitana a todo esto, porque yo creo que hay un enlace entre todo esto. Aparte de esto, pues también trabajé sobre lo que había dentro de los programas, aparte de la convivencia. Trabajé sobre Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, la violencia de género, varios temas, digamos, que estaban dentro de los programas mismos. Y luego, cuando ya fuimos a España, hice varios proyectos, convenios, con intercambios, representaciones con los alumnos, porque era muy importante que se pusieran en escena. Pues un día me di cuenta de que esta música, esta cultura, esta lengua estaban muy importantes para mí. Y decidí ponerme a estudiar la lengua sefardí, la lengua sefardí, el judeo español. Y empecé yéndome una vez a la semana a Aix-en-Provence a estudiar con Sami Sadak. Luego fui también a estudiar en la Universidad de la INALCO en París con Marie-Christine Barol. Y luego pues empecé a trabajar también con amigos, gente que conocí a través del Fondo Social Juif Unifié, el Fondo Social Judío Unificado, y encontré a sefardíes, entre los cuales Annette Kabeli, mi amiga, que desafortunadamente ya no está con nosotros, y también Robert Cohen y muchísimos otros, que había una pequeña comunidad, pequeñita. Íbamos a clase juntos, yo aprendía el idioma con ellos, intercambiaba y ellos me corregían y les daba clases de cante sefardí y ellos me corregían. Pues la música sefardí es algo que está completamente dentro de mí. Es decir, que la lengua es dulce, la música es la música es como decirte, es muy
suave, muy nostálgica, muy... pero también hay cosas muy vivas dentro. Hay vida, hay toda la vida dentro de estas canciones y es lo que a mí me atrajo mucho, porque hay canciones para cuando la mujer está embarazada, hay canciones cuando da a luz, hay canciones cuando encuentra el amor, cuando se deshace el amor, hay canciones en contra de los médicos que no saben curar, hay canciones de todo, el ciclo de la vida está completamente dentro. Y bueno, es una alegría cantarlas, es algo que es tan bonito para mí, que tenía ganas de transmitirlo y de contribuir a que esta lengua no desapareciera. Y ahora, con todo lo que hay en línea, yo sé que no está desapareciendo la lengua. Y quiero compartirla, es decir, transmitirla, pero siempre a través de las canciones. Y por eso el disco fue hecho de una manera muy, muy sencilla, porque hemos decidido, poner dentro varias canciones de varios tipos para que todo el mundo pueda reconocer lo que ha oído cuando era más joven. Y también he decidido poner textos, pero textos escritos. Realmente me ayudó a este nivel Edmond Cohen de París, me ayudó también al nivel de la pronunciación también Jaime Vidal Sefija y varias otras personas para comprobar que no había errores en los textos y en la pronunciación. Es muy curioso, los muy mayores tienen una especie, yo veo la cara, por ejemplo, una persona, un hombre muy mayor, pues no pudo asistir a una representación y me vio al final y una amiga mía me dijo, ¿puedes cantarle algo? Estábamos en la calle y empecé a cantarle Duerme, duerme querido Ichico. Duerme, duerme querido Ichico, duerme, duerme sin ansia y dolor. Y a este hombre le vi cambiar de cara, tenía los ojos cerrados, pero vi su cara como, estaba más lisa, se había ido completamente y me dijo, nunca había vuelto a oír esta canción desde la muerte de mi abuela. Eso. Luego, otro ejemplo, durante años iba a Córdoba y canté en la casa de Sefarad con un amigo que se llama Cristos Canelos Malamas, que me enseñó mucho. Dos personas, había un grupo de israelíes que estaban, y al final dos hombres de, 70 años, yo tenía 40 en la época, 45, y vinieron hacia mí preguntándome si me podían hablar. Claro que me podían hablar. Y me agradecieron por haber cantado estas canciones que no habían vuelto a oír desde la muerte ellos de su madre. Eso es el disco, el título es Joyas de mujeres judeo-españolas. Joyas de mujeres judeo-españolas. Y es una joya para mí, no el disco, pero el contenido son joyas, las músicas son joyas, las canciones son joyas, porque las mujeres han guardado estas canciones a lo largo de los siglos y las han transmitido a sus hijas principalmente, muchas veces en la cocina o recibiendo amigas, así, ¿no? Para transmitir la cultura española. Y bueno, ya está. He olvidado, hay canciones también sobre la comida. Por ejemplo, hay una que es 7 modos de guisar las berenjenas. Entonces, lo que decía es que dentro está una libreta con las canciones escritas, es lo que decía, y una ilustración. Entonces, con 7 modos de guisar las berenjenas, está aquí, pues os voy a cantar un poquito, ¿no?
7 modos de guisado se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ella la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. Ay, mi tío era así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer del shamash. La cavaca por adentro y la hinchida aromate. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. Ay, mi tío era así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. Bueno, hay 7 maneras de guisarlas, 7 modos de guisarlas, entonces ya mejor quizás mostrar otro ejemplo de una canción más tranquilita quizás, o una canción que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, Adiós querida, ¿no? Me parece bien, ¿no? Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú.